como parte del trabajo que el Señor me tiene haciendo aquí en este mundo, en este planeta, pues el Señor me llamó inicialmente al pastorado. Estuve pastoreando por un cierto tiempo y en esta misión pues comencé a plantar iglesias y en la primera iglesia o la segunda iglesia, la primera iglesia que habíamos plantado, pues el Señor puso en mi corazón el hecho de preparar ministros, un ministro que me suplantara a mí en la obra. O sea, que el Señor me estaba diciendo, no vas a estar en esta iglesia por mucho tiempo, sino que necesitas salir de esta iglesia para que en esta congregación tenga sangre nueva, tenga un nuevo líder, tenga un nuevo pastor que continúe la visión que tú has plantado. Y entonces el Señor me dio el privilegio de trabajar en la mentoría de pastores. Luego en las otras dos iglesias que habíamos plantado, seguimos trabajando con ese mismo empeño. Y en el día de hoy, pues entonces yo soy miembro de la congregación de uno de los pastores que me sucedió a mí. ¿Ok? O sea, vamos a hablar esto en lenguaje arroz y habichuela. Yo sé que son porotos, yo sé que son frijoles en otros lados, pero en Puerto Rico le hemos llamado habichuela a lo que usted le llama porotos, a lo que usted le llama, frijoles. Pues cuando yo me refiero a hablar en lenguaje arroz y habichuela, yo digo vamos a hablar en lenguaje sencillo. Pues el lenguaje sencillo, mi hijo espiritual, eso es mi pastor. Amén. Y eso es un privilegio. Entonces, el Señor me ha movido entonces de esa tarea a la tarea de la educación cristiana y ya llevamos unos 5 o 6 años trabajando en el Centro para Estudios Latinos en Cleveland, Tennessee, el ministerio de nuestra iglesia. Si usted conoce el ministerio de la Iglesia de Dios, sabe que tenemos dos instituciones de alcance superior, de educación superior, el cual es la Universidad Lee, y al cruzar la calle literalmente está el seminario teológico donde se preparan nuestros ministros. Pues en el seminario teológico tenemos el Centro para Estudios Latinos, que es el centro donde se preparan aquellos ministros o aquellos candidatos que no han podido terminar su bachillerato o su licenciatura, para que ellos puedan obtener unos 90 créditos que los llevan a poder continuar a la maestría. Mi esposa es de aquel grupo que comenzó ese empeño y ella se graduó y hoy mi esposa está cursando el 2º año de maestría en el mismo seminario. De ahí entonces el Señor pues me movió también a terminar los estudios doctorales y me recibo como doctor en ministerio este próximo año, ahora en mayo, si el Señor no ha venido, ¿ok? O si yo todavía estoy dando cantazos por ahí, como decimos los puertorriqueños, ¿ok? Pues entonces es un privilegio servir al Señor en esta capacidad y los títulos, soy obispo de la Iglesia de Dios, ustedes conocen el rango mayor que tiene la Iglesia de Dios para su ministro, pero yo no vine aquí a hablar de títulos, yo no vine aquí a hablar de rangos, yo vine a hablar de que aquí nosotros estamos en una iglesia donde el Señor da oportunidades a todo aquel que desee crecer, bendito sea el Señor. A todo aquel que desee, en el nombre de Cristo Jesús, tener participación en el reino de los cielos. Porque cada uno de nosotros tenemos propósito dentro del reino de Dios. Y si yo lo pude alcanzar, si mi esposa con las limitaciones del lenguaje, donde el inglés es su primer lenguaje, ella hizo el bachillerato, lo hizo completamente en español, escribiendo monografías de 5, 10, 15 páginas, 25 páginas, escritas todas en español. Yo creo que todo el mundo puede, cualquier persona puede hacerlo, bendito sea el Padre. Pero no venimos a hablar de esto. Mi esposa leyó en el capítulo 7 del libro de San Mateo unos versículos que son unos versículos bastante fuertes, bastante retantes a la vida del cristiano. Y yo los voy a volver a leer. Y le voy a dar cierta entonación para que usted entienda cuál es el carácter de Cristo, cómo es que yo pienso que nuestro Señor Jesucristo está hablando en este momento, porque quien habla en esta palabra es nuestro Señor Jesucristo.
Y dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estoy delante de tu presencia, Padre. Señor, y en este momento, Señor mi Dios, me presento delante de ti como el instrumento que tú has escogido para que este pueblo escuche tu palabra, Señor. No porque yo tenga mérito, Señor, no porque yo sea el mejor que pueda predicar en este día, no porque yo tenga ningún tipo de atributo, Señor, sino porque de tu voluntad salió que fuera yo el que diera esta palabra en el día de hoy. Por eso te doy gracias, Señor mi Dios. Por eso, Padre Santo, en este momento me humillo delante de tu presencia y delante de este pueblo, Padre, y te pido, Padre Santo, que me unjas, Padre, que me des, Padre Santo, Señor mi Dios, el entendimiento de tu palabra. Señor, que ordene los pensamientos en mi cabeza, Padre Santo, que pueda yo fluir con esta palabra y que este pueblo sea edificado, mi Dios. Oh Padre Santo, han venido personas necesitadas, Señor, quizás con problemas, quizás con enfermedades, quizás con angustias, Padre Santo, Señor mi Dios. Y yo sé que tu palabra, Señor mi Dios, es más cortante que espada de doble filo, Señor mi Dios, que penetra, Señor mi Dios, y corta hasta los tuétanos, Padre Santo, Señor mi Dios. Y yo sé que aquí va a haber sanidad. Yo sé, Padre Santo, que tú vas a traer refrigerio. Yo sé, Padre Santo, que tú vas a hablar a este pueblo. Por eso te pido que me perdones, me santifiques, Padre Santo, y me unjas para predicar esta palabra. Yo te daré todo el honor y todo el respeto, Padre, que a ti te merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y mirando el mundo en que vivimos, amados hermanos, nosotros, y si me permite, pastor, sí, nosotros estamos viviendo un tipo de evangelio donde a estas alturas del año 2016 se nos ha acomodado la forma en cómo nosotros adoramos al Señor. Y básicamente llegamos a los santuarios, llegamos a las iglesias y llegamos nosotros en la rutina. Llegamos y ya tenemos un asiento seleccionado y hermana, no se me siente en ese asiento porque ese es el mío. Y entonces procuramos llegar primero a la iglesia para ocupar los asientos de atrás. Procuramos llegar a la iglesia a la hora de la predicación. Procuramos llegar a la iglesia en el momento que nos satisface nuestra vida personal. Y desgraciadamente, cuando salimos del culto, cuando salimos de la iglesia, no hemos tenido ese encuentro que el Señor quiere tener con nosotros cuando nos invita a su santuario. Porque déjame decirte que la casa de Dios no es un lugar solamente donde se cantan cánticos y se hacen oraciones. La casa de Dios es una invitación que el Señor hace para que tengamos un encuentro con Dios en el altar. Para que nosotros podamos, en la presencia de Dios, poder disfrutar el reino de los cielos que ha sido prometido para todos los que le aman, según dice su palabra. Y en esa rutina en la cual nosotros estamos acostumbrados a estar, pues entonces saltamos de iglesia en iglesia, buscando aquel lugar donde quizás se nos dé a nosotros la prescripción de lo que sería la iglesia perfecta. En una ocasión había un individuo que estaba en ese asunto, ¿no? Y se iba de iglesia en iglesia y un día se encuentra con un pastor y dice, pastor, déjeme decirle que fui a aquella iglesia y en aquella iglesia encontré esto y esto. Pero ¿sabe qué? Me moví a aquella otra iglesia y en aquella otra iglesia encontré esto y esto. Pero no se quedó así, me moví a otra iglesia
Y entonces encontré esto, esto y esto. El pastor le dijo, no venga la mía, me la daña también. Sí, no venga la mía porque me la va a dañar. Sí, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que nosotros entonces, a la hora de la adoración, en vez de conectar nuestro corazón con el corazón de Cristo, con el corazón del Señor, lo que pretendemos es tener un menú donde nos diga a nosotros y podemos señalar aquella forma de adoración que nosotros querramos. Hermano, y cuando cuando trabajamos de esa manera, somos como una planta que usted la coloca en una maceta y luego la saca de esa maceta y la pone en otra, y luego la saca de esa maceta y la pone en otra y nunca echa raíces. Y usted verá que la planta siempre está seca, no echa hojas, no reverdece. ¿Por qué razón? Porque no ha profundizado, no ha tenido raíces. No ha tenido esas raíces, quizás no han llegado a recibir los nutrientes que necesitan para poder ser un árbol frondoso. Pues la vida cristiana se está viviendo de esa manera. Y entonces, yo no digo de esta congregación, recuerde que hemos viajado en muchas partes del mundo y hemos visto bastante del cristianismo en otras partes del mundo, y he notado que la iglesia cristiana vive de esa manera. Vive de esa manera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 7, que dicho sea de paso, es parte del oráculo principal que Él da, el discurso principal que Él da en el libro de San Mateo, que ustedes lo conocen, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a los discípulos y está hablando de estas situaciones que tiene la iglesia, ¿no? O que tiene el reino de los cielos en aquella ocasión que se vivió, en aquella parte histórica que se vivió. Y entonces les está explicando cómo es que se debe vivir en el reino de los cielos. Y entonces, entre una de las cosas que el Señor mira, si usted sigue la palabra conmigo en el capítulo 7, en el versículo 1, bendito sea el Señor, usted se va a dar cuenta que el Señor empieza a hablar sobre juzgar a los demás. Y desgraciadamente, no podemos nosotros traer la adoración que requiere el Señor porque se ha creado una cultura de jueces aquí en la tierra. Y déjeme darle una advertencia. El juez es solamente uno. Amén. Y está sentado en su trono. Amén. Y cualquier persona que quiera juzgar a otro ser humano está queriendo hacer lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Está queriendo sentarse en el trono de Dios. Y la última vez que yo chequeé mi Biblia, a Satanás se le preparó el infierno. Pues yo te tengo buenas noticias. El infierno no ha sido preparado para ningún ser humano. Por lo menos hasta hoy, lo que yo he leído de la palabra del Señor, dice que el infierno fue preparado para la serpiente antigua, para el falso profeta, para Satanás, para sus alcahuetes, o sea, los ángeles caídos. ¿Ok? Y en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del versículo 11 en adelante, a mí me dice que se abrieron unos libros, luego se abre otro libro, que es el libro de la vida, y los que no se hallaron sus nombres inscritos en el libro de la vida, esos fueron a parar, o esos irán a parar al lago que arde con fuego y con azufre, que es la segunda muerte. Eso es lo que dice la Biblia que yo leo, eso no lo dice este predicador. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tenemos todavía esperanza de vivir una vida distinta, de no juzgar a las personas. Dice el versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no llegas a ver el 2x4 que tienes en tus ojos? ¿Sí? Sí, dice la viga, pero acá en lenguaje arroz y habichuela un 2x4. ¿Sí? Sin acepillar. Sí, sin acepillar, ¿entiendes? Sí. Sí, pues nosotros nos fijamos en los defectos de los demás hermanos, pero no nos fijamos en los míos. No es que dice la palabra en el gran mandamiento,
amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuántas personas hay envueltas ahí? 3. Primero Dios, luego ¿quién? Tú. Que dices, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que te tienes que amar a ti para poder amar a tu prójimo. Cuando tú no puedes amar a tu prójimo, entonces estás faltando a ti y estás faltando a Dios. ¿Okay? Por lo menos eso es lo que yo puedo ver en esta palabra. Luego nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Luego dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Ahora, guardaos de los frutos de los profetas, porque eso por sus frutos os conoceréis. O sea, que nosotros hemos sido arrastrados y seducidos por una ola de pseudo cristianos o de cristinos que han querido imitar la manera de Jesucristo y ha contaminado a las iglesias. Y entonces ahora en los Estados Unidos, aquí yo no sé, pero en los Estados Unidos ahora la moda en las iglesias es estar 2 horas y media cantando, 3 horas cantando, 4 horas cantando. No hay oración, ya no hay predicación de la palabra. Oh, el culto estuvo bueno, no hubo ni que predicar. Pero entonces si no hubo palabra, no, el Señor no estuvo allí. ¿Sabe? Porque se cantó todo estaba bonito, los cánticos estaban buenos, toda la alabanza estaba bueno, pero el Señor no estaba. Se le cantó a la pared. Por sus frutos os conoceréis. Pero entonces, en el versículo 21 al 23, esas palabras tocan de lleno a mi corazón porque dicen que entonces, que con toda esa contaminación que ha tenido la iglesia, muchos van a querer llegar delante de la presencia del Señor y querer reclamarle, Señor, predicamos en tu nombre, Señor, en tu nombre alabamos, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el mismo Señor dice que cuando lleguen delante de Él, Él les va a decir, no os conozco. Y usted me dirá, pero ¿de qué usted está predicando? Si yo visito hospitales. ¿De qué usted está predicando? Si yo le doy al menesteroso, le doy a los indigentes. ¿De qué usted está hablando? Si yo llego a la iglesia y me tiro, me tiro de cara en la alfombra a adorar al Señor. Mire, hermano, esta palabra pegó duro en mi corazón. Pegó duro en mi corazón porque en los tiempos que estamos viviendo, muchas de estas cosas nosotros las hacemos simplemente por rutina. Porque como ya el hospital abrió para que nosotros pudiéramos visitar, pues ya hay que mandar a alguien de la iglesia. Pastor, no puedo ir hoy. ¿Por qué? Oh, me surgió algo más importante. Cuidado. Pastor, que mire que es que no puedo. Pastor, mire que es que no, me llamaron. Y entonces va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a encontrar trabajando, aún sea predicando, aún sea haciendo todas estas obras de caridad que nosotros sabemos hacer, nos las vamos a encontrar haciéndola de rutina. Y cuando la hacemos por rutina, nuestro corazón entonces simplemente se endurece y ya nuestro corazón no muestra el sentimiento cristiano que nosotros debemos expresar. ¿Y cuál es ese sentimiento cristiano? El amor. El amor. Por eso es que el título de este mensaje en este día, yo le he titulado, La voluntad del Padre es vivir la ética del reino. Suena como de colegio, ¿verdad? Ese título. Suena como el título de una disertación, ¿verdad? De una disertación doctoral o algo así. No, pero lo que sucede es que a mí me gustaría
que con usted simplemente meditar en el tema, ya usted sea edificado en esta tarde, o en esta tarde, sí, bendito sea el Señor. Pues mire, hermano, la voluntad del Padre es vivir la ética del reino. Viviendo el tipo de vida que estamos testificando en estos tiempos, me pregunto, ¿habrá alguien que se salve en el día del Señor? Todos los que comparecemos delante de la presencia del Padre, y en ese momento nos iremos a justificar delante de Dios, o trataremos de persuadir a Dios, que es todo omnisciente y todopoderoso. Mire, hermano, no pensemos que este mensaje es para desalentarnos. Tenemos hoy la oportunidad de conocer cuál es la ética del reino para poder nosotros presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, como personas que verdaderamente hemos seguido el amor de Dios, como personas que verdaderamente amamos al Señor y amamos al ser humano, bendito sea el Padre, como gente que no tiene de qué avergonzarse. Sí, hermano, porque se hace difícil vivir la vida del Evangelio en este tiempo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era fácil. Allí había espada, allí había persecución, allí había todo tipo de maldad. Allí era fácil uno esconderse en las catacumbas, esconderse y vivir en el reino de los cielos, esperando la pronta venida del Señor. Pero ahora con todos estos deleites, con todos estos placeres, con toda esta, vamos a decir, inventos nuevos que ha venido. Una vez uno me preguntó, ¿puedes venir a orar por mí? No, dile a tu pastor de internet que ore. No, yo se lo digo, aquí está mi esposa. Aquella persona hasta presentó a su hijo por internet. Sí, entonces, ¿para qué tú me necesitas como pastor si tú tienes la internet? Entonces nosotros estamos viviendo un tipo de evangelio que ha sido arreglado de tal manera que ahora es como yo me sienta. Si yo me siento bien en esa iglesia voy a estar yo de miembro. Hermano, déjeme decirle, aquí es para sentirse incómodo. Porque dice la palabra que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es para que nosotros llenemos esta iglesia de prostitutas, de adictos, de lesbianas, de homosexuales, de todo tipo de gente que está en maldad en el mundo. No es para hacer un club social de gente santificada, bendito sea el Padre. Y yo no estoy diciendo que no seamos santos en la iglesia, porque todo el mundo es santo en la iglesia, el más santo aquí soy yo. Sí, porque yo soy José Santos. Y soy el más grande también, mido 1,85 m. O sea, 6 pies 2 pulgadas. Yo lo que estoy diciendo, amado, es que el Señor requiere mucho más de nuestra vida cristiana. Requiere mucho más. Y yo no te estoy diciendo ahora de que estés 24 horas de rodillas orando. Pues déjame decirte que eso es una falacia. Yo no te voy a decir que estés 40 días en ayuno, porque también es otra falacia. Yo estoy en ayuno todos los días. Yo ayuno de 11 de la noche a 6 de la mañana. Todos los días. Yo lo que estoy diciendo, amado, es que el Señor requiere un tipo de vida donde usted sea una persona sincera, donde usted viva un evangelio sincero, donde usted viva un evangelio donde verdaderamente usted se está dando con el Señor y el Señor se agrada con lo que usted está haciendo. Y aquí yo no hablo de vestimenta, aquí yo no hablo de estudios, aquí yo no hablo de cuántas veces tú diezmas, ni cuántas veces llegas a la iglesia. Es el corazón con el cual tú te presentas delante del Señor, estando en la iglesia y estando fuera de la iglesia. Sí, porque yo no soy cristiano nada más que el domingo en la mañana, eso yo le digo, cristianos cada 8. Sí, de cada 8 días. Sí. Cristianos cada 8, de cada 8 días, tú lo ves en la iglesia y en la semana se desaparecen. Usted sabe que el domingo en la mañana es donde más cristianos hay en el mundo, pero el lunes brilla por su ausencia. Hasta el pastor renuncia al pastorado el lunes. ¿Sí? Mire lo que nos dice el Señor.
Para nosotros poder vivir en este reino, tenemos que procurar tener columnas de ética cristiana en nuestras vidas. Y la primera columna yo la quiero llamar la intencionalidad de su corazón. O sea, la pureza de su corazón. Sofonías capítulo 3 versículo 9 nos dice: en aquel tiempo volveré yo a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Qué significa esto, amado? Que el Señor busca gente que tengan corazones tiernos, con la inocencia en la cual nosotros fuimos creados, bendito sea el Padre. ¿Y de qué está hablando usted, pastor? Bueno, que cuando el Señor nos creó, Él nos creó, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos creó a su imagen y su semejanza. Amén. A semejanza de Dios fuimos creados. Y esa semejanza de Dios fue arrancada de nuestras vidas cuando el pecado ocupó el lugar que le pertenece a la santidad de Dios. ¿Qué sucedió? Capítulo 3 del libro de Génesis me dice que la serpiente, que era la más astuta de los animales que había en el huerto, le dijo a la mujer: oh, con que Dios dijo, no comas de ningún árbol que está en el huerto, porque el día que comas de él morirás. Y la serpiente dice: hombre, no, si a ti te dieron el chisme mal. El Señor dijo que podíamos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del centro, de ese árbol no podemos comer, porque el día que comamos de él, moriremos. No va a morir si sabe Dios que el día que coman van a ser ustedes igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el versículo 6 me dice que la mujer vio el fruto que era apetecible, que era codiciable, y entonces dice que alargó su mano, comió, esperó 15 minutos, como no se murió, le dio al tonto de su marido, que también comió. Sí, sí, y entonces que... Sí. No, entonces después después de eso entonces se vieron desnudos. Y el Señor hizo el primer sacrificio animal que encontramos en la Biblia. El Señor lo hizo porque dice que los cubrió con pieles. Aquellos animales no estaban vivos, papá. Aquellos animales estaban muertos, ¿ok? Entonces dice que el Señor, para entonces que el hombre no alargara su mano y su condición fuera peor delante de Dios, pues entonces lo saca del huerto del Edén y coloca un ángel y una espada para que el hombre no alargue su mano y también coma del árbol de la vida. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? El Señor entonces confronta al hombre, porque el Señor desde el principio, aún perdiendo, mire qué bonita es la palabra, aún perdiendo el hombre la imagen de Dios, todavía el Señor seguía buscando al hombre, porque es iniciativa de Dios que tú estés aquí en el día de hoy. ¿Ok? Entonces yo me imagino que todos los días a las 6 de la tarde en el huerto de Edén había una cita entre Adán y Dios. Y aquel día llegó Dios al huerto y ¡Adán! ¡Adán! Y por allá metió unos arbustos. ¡Yuhu! Aquí estoy. ¿Y qué tú haces ahí, muchacho? Ah, es que tuve miedo. ¿Miedo? Eso yo no lo inventé. Déjame chequear otra vez en el día de la creación. Yo no inventé el miedo. Lo que pasa es que comiste del árbol. Y entonces comenzó el Señor a reclamarle y a darle roles, a darle papeles, trabajos que hacer en esta creación a la humanidad, representada por Adán y Eva. Entonces, Adán le preguntó, le reclamó, ¿y a quién ustedes creen que Adán le echó la culpa? No, se le echó a Dios. Dice, la mujer que tú me diste. Sí, fue culpa de Dios. Que dice, la mujer que tú me diste. Entonces le dice a Adán, de ahora en adelante, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, la tierra será maldita, va a dar cardos y espinos. Y a la mujer le dice, por tú seguir los consejos de la serpiente, de la bochinchera esa, ¿ok? Pues entonces ahora voy a aumentar los dolores en tus preñeces. I'm sorry. Miren, acá entre nosotros dos, cuando lleguen allá en el cielo, búsquenla y repréndanla. Sí. A ti te voy a aumentar los dolores en tus preñeces y tu deseo será para tu marido. Y a la serpiente le dijo, desde hoy te vas a arrastrar sobre tu pecho
y vas a comer polvo. ¿Ok? Y le dijo más, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y entonces, a esa raza caída, a esa raza que perdió la imagen de Dios, ahora el Señor le da la oportunidad de la redención. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, se promete un Salvador, se promete entonces un Redentor para esa raza caída. Y digo yo, José Santos, si alguien está tomando nota y los que están grabando, digo yo, José Santos, que ahí se abre un paréntesis para entonces, en toda la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, el Señor comienza a relatar lo que es el plan de Dios para salvación de la humanidad. El plan de Dios para restaurarnos esa imagen que nosotros se supone que llevemos. Y en ese plan de Dios comenzó Dios a trabajar por nosotros como creador, como padre, a través de los ancianos, ¿cómo se llama, nena? No, los patriarcas, gracias. A través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Me gusta añadir a Josué ahí en ese, aunque no era del linaje de Abraham, pero también estuvo en esa sucesión. Bendito sea el Señor. Luego trabajó con los profetas, con los jueces, luego con los reyes, luego con los profetas, y el pueblo de Dios seguía haciendo lo malo delante del Señor. Y entonces el Padre cesa su obra y viene entonces Dios en forma de hijo y se viste de uno de nosotros. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nacería en Belén. Bendito sea el Señor. Y entonces en Isaías 9:6 usted ve todos los títulos que va a tener ese niño. Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz, usted conoce la escritura. Pero entonces el Señor en su misericordia, para que nosotros podamos vivir conforme a su imagen, entonces Él viene y se viste, deja su gloria, deja de su majestad. Dice el capítulo 1, versículo 14 del libro de San Juan, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, bendito sea el Señor. Y el verbo, aquel logos, se convierte en hombre para que ahora tú y yo no tengamos excusa de decir que no se puede vivir en santidad en esta tierra. Sí, porque si queremos vivir en santidad, lo que tenemos que hacer es aprender de Cristo, que fue hombre, padeció todos nuestros padecimientos, pero fue sin pecado. Y entonces se convierte Dios en la figura de Cristo, en Dios con nosotros. Primero por nosotros, luego con nosotros. Pero cuando el Dios con nosotros, que es la definición de lo que es Emmanuel, ¿no? Cuando el Dios con nosotros entonces deja esta tierra y es crucificado en la cruz del Calvario y llevó nuestras iniquidades, llevó todas nuestras dolencias y dijo y selló con la firma de él, consumado es. Pues entonces fue sepultado y mire qué cosa, la tierra no lo pudo soportar. La tierra lo vomitó al tercer día y entonces resucitó y dice el libro de los Hechos que estuvo como 40 días dando pruebas indubitables de que él era el Hijo de Dios y subió al cielo. Y cuando subió al cielo, los ángeles le decían a aquella gente, oigan, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo que ha subido, así mismo va a bajar con gloria. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 me dice que todo ojo le verá, porque vendrá en las nubes, bendito sea el Señor. Y si nosotros verdaderamente queremos vivir en la ética de Dios, en este momento en la iglesia tenemos que estar en la actitud de vigilia, porque Cristo viene, bendito sea el Señor. Tenemos que nosotros estar en nuestro corazón preparándonos para cuando venga la venida del Señor. Pero mire qué bueno es Dios que no nos ha dado así solo, sino que cuando el Dios con nosotros sube al cielo, entonces Él envía otro igual que Él. Entonces Dios en su forma de Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Quiere decir que, ¿qué es lo que nos dice la palabra entonces? Que no tenemos excusa.
Porque si tenemos a Dios por nosotros, con nosotros y en nosotros, entonces ¿por qué nosotros nos quejamos de la vida cristiana? ¿Por qué nosotros nos quejamos de que ya no vemos milagros? Si la palabra me dice en Marcos capítulo 15, versículo 15, ir por todo el mundo a predicar el evangelio. En el versículo 16 me dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Y el versículo 17 me dice, y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir entonces que nosotros estamos viviendo la imagen de la iglesia que no está en el corazón de Dios, porque no estamos viviendo la ética del reino, no estamos viviendo como verdaderos cristianos, y eso me incluyo yo todavía. Porque aún estando aquí en esta misión, yo no considero que estoy haciendo todo el potencial que el Señor me ha dado para yo servirle a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiere decir que nosotros entonces, resumiendo este primer punto, nosotros tenemos que tener pureza de corazón. Tenemos que ser limpios. Y usted me dirá, pastor, pero es que es difícil. La televisión, la radio, la internet. Es más, hasta cuando voy al mall, alguien me agarra el estacionamiento. ¿Entiende? Y son cosas que nosotros, si ponemos nosotros la capacidad, toda nuestra capacidad, y procuramos tener la mente de Cristo, todas esas cosas el Señor las lima fuera de nuestras vidas. Todas esas cosas el Señor las purifica. Y el Señor nos hace a nosotros dignos de estar delante de su presencia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Todavía Dios es bueno. Ahora, el segundo punto que yo encuentro es que, como columna de la ética de Cristo, que nosotros tenemos que tener a la persona como valor absoluto. Y nosotros tenemos que trabajar en todo aquello que dignifica la vida. ¿Okay? Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen corazón, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y estamos nosotros viviendo en una sociedad donde a nosotros, pues vemos que la actitud de las demás personas las vemos como un ataque a nuestra persona. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con el instinto que el Señor nos ha dado a nosotros de conservación? Si una persona me ataca, pues yo le contraataco. ¿Entiendes? Yo te pego, tú no te vas a quedar. Responde porque sé que tienes deseo de hacerlo. Sé que... Oh, mira, ahora la agarró con el otro porque me vio grande. Pero nosotros no tenemos ese amor por nuestros semejantes. Y tú me la haces, tú me la pagas. Estamos tratando de conseguir el mismo trabajo y yo voy a hacer lo imposible para que no te contraten a ti, me contraten a mí. Digo, eso sucede allá en Estados Unidos, aquí en Australia y principalmente en este estado de New South Wales. Eso no existe, eso quizás existe en Queensland. Es más, en el Northern Territory, que es donde menos gente vive. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que empezar a amarnos los unos a los otros. Pero hay una diversidad de amores que nosotros podemos practicar. Hasta lo último que yo estudié van por 7 ya. ¿Sí? El amor eros, ¿ok? Que es el amor entre la pareja. El amor fileo, que es el amor fraternal, el amor entre los hermanos. El amor, el ágape lo conocemos todos, que es el amor que no tiene barreras. Amor sin barreras, mira qué bueno. que es el amor que nos presenta Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos a la palabra. Jessica, por favor, léela. Primera de Corintios, capítulo, en la página 325, hermanos.
Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que decide. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Quiere decir que las cosas que nosotros hacemos, tenemos que nosotros entender con qué motivación la hacemos. ¿La hacemos para quedar bien con el pastor y la congregación? ¿La hacemos bien para quedar bien con el patrón? ¿La hacemos bien para quedar bien con nuestro cónyuge? ¿O la hacemos por amor? ¿Comprendes? Comprende que nosotros entonces tenemos que cambiar la actitud de vida que nosotros tenemos, porque déjeme decirte que ese tipo de tensión existe aún dentro de las mismas familias y principalmente en la familia de Cristo. Ahora hay un tercer punto. No se preocupe, voy a predicar después. Hay otro tercer punto en la ética de Cristo, que es el sacrificio, la cruz. Mira, hermano, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo, hablando, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto, hermano? Que dentro de la ética del reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que considerar el sacrificio de la cruz, porque no fue en vano. No nos costó nada, pero tiene su precio. No tiene su precio, porque costó lo mejor de Dios. Bendito sea el Señor. Imagínense, el mismo Dios que se hace carne y entonces viene a modelarnos a nosotros cómo se vive en el reino de los cielos. Sí, porque si usted no puede vivir conforme a como dicen las Escrituras, porque déjame decirte que ahí es donde aplica el refrán ese que dice por ahí que la letra mata, ¿no? Pero la letra que mata no es la palabra de Dios, la letra que mata es la ley. Porque con la ley entonces viene el pecado. Porque si no hay pecado, no hubiera ley. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas quieren vivir todavía este tiempo bajo el yugo de la ley. Pero te tengo buenas noticias. El yugo de la ley fue cubierto. Toda la ley que fue prescrita fue cubierta por nuestro Señor Jesucristo, que en vida pudo cumplir con todos los requerimientos de la ley que nosotros en carne no podemos vivir. Porque vamos a fallar. Sí, hermanos, vamos a fallar, somos de carne y hueso. Ahora, nosotros tenemos que empezar a valorar ese sacrificio en la cruz, amados. Ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Ese sacrificio en la cruz, déjeme decirle, tampoco fue algo que provocó el hombre. El sacrificio de la cruz salió en el corazón de Dios para darnos a demostrar a nosotros cuán ha sido el amor que tiene Dios para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, me gusta como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Ok? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros entender? Mira, hermano, que nosotros no vamos a poder justificar a nosotros mismos, de que nosotros no vamos a poder llegar delante de la presencia del Señor y entonces ahora decirle: no, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos, porque el Señor te va a decir: no te conozco. No te conozco.
Porque esto no se vive a la manera que nosotros queremos vivirla, esto se vive a la manera de Dios. Bendito sea el Señor. El cuarto punto, tenemos que provocar ese amor ágape en nuestras vidas y que ese amor ágape sea nuestro proyecto de vida. ¿Ok? Sabe que nuestra vida tiene que ser una progresión, tiene que ir en progresión. Cantamos, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa y nos gozamos cantando cánticos como eso, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos esto como una actitud de vida, donde nosotros vamos a procurar cada día ser mejor cristianos de lo que hemos sido en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Por eso es que me gusta lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, donde nos dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que nosotros no podemos seguir llegando al altar de Dios y entonces en vez de venir a adorarle, en vez de hacer un proyecto de vida para nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Un martirio de nuestras vidas. Y estamos todos los días pidiéndole perdón al Señor por lo mismo. Y estamos todas las veces haciéndole la misma petición al Señor. Señor, el carro, la casa, el novio, la novia, el niño, el nieto, el automóvil, el seguro, el trabajo. Mire, hermano, nosotros tuvimos la visitación en el día de hoy de Marcos Witt, Hillsong United, Marcos Barrientos, Juan Carlos Alvarado. ¿A qué precio, hermano? ¿Usted sabe cuánto costaría poder traer a toda esta gente? Vamos a poner un precio que no se alarme, unos $30,000. De los de aquí. No de los de allá de donde yo vengo. Para poder traer toda esa gente y ponerlas en este altar. Quiere decir que hasta eso el Señor ha provisto para nosotros, que la tecnología nos ayuda a nosotros a poder tener ese encuentro y hacer ese proyecto de vida que el Señor quiere que nosotros hagamos con nosotros mismos. Porque déjame decirte que esto es personal. Amén. Tu viejita no te puede ayudar aquí en esto, papá. Eso tiene que ser, mire, usted solito ahí. Solito se ve más bonito. Sí. Sí. Sí, esto no es cuestión de que nosotros de ahora en adelante vamos a procurar entonces, porque no hay culto en la iglesia el domingo, porque el domingo cae el día de Navidad, pues ya pues significa que ya nuestra vida cristiana hay que ponerle un paréntesis, no de ninguna manera. No estamos celebrando en la iglesia, pero estamos celebrando al Señor en nuestra casa con nuestros familiares. Es más, vamos a procurar hacer esa fiesta e invitar a gente que no sea cristiana. Vamos a invitar al vecino, que no invitaste al vecino la última vez a comer a tu casa. Vamos a demostrarle a esa persona que verdaderamente el amor de Dios está en tu vida. Y hermano, y usted no tiene que dar de lo que no tiene. Usted da lo que usted tiene. Yo le puedo dar un buen chiste. Sí, pues no puedo dar nada más porque a todo esto, con todos los títulos que me han dado por ahí, he resuelto que solamente un título llevo. Y voy a empezar a hacer tarjetas de presentación, pastor, que digan José A. Santos S.I. Siervo inútil. Siervo inútil, sí, porque mucha gente se echa porque mucho prestigio, muchos golpes de pecho. Sí, hermano, yo voy a tener un doctorado. Yo he estado estudiando un montón de tiempo y tengo 2 maestrías, tengo un montón de experiencia. Pero hermano, todo eso yo lo he hecho por tierra. Porque hay algo más importante que el Señor me ha enseñado a mí. Era que yo andaba, como dice el cántico, por un camino angustiado y sin fe. Y que a mí yo tuve un encuentro como el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, camino a Damasco, donde encontré al Señor. Donde el Señor se me atravesó en el camino. No era que yo iba a buscarlo, porque aquel día que yo encontré al Señor, yo iba para una cantina en el año 1990. Yo iba para una cantina derechito a emborracharme como tenía por costumbre. Y allí el Señor puso en aquella cerveza, puso un sabor amargo, sucio, que yo no pude resistir en mi boca y que tuve que tirarlo. Y entonces irme a mi apartamento y llorar allí. Y como pude decirlo, pues yo como no era cristiano, yo no sabía hacer una oración de profesión de fe, yo simplemente le dije al Señor, encárgate de mi vida, yo no puedo más.
Y el Señor puso paz en mi corazón, hermano. El Señor puso un amor en mi vida y una paz que yo no tenía. ¿Usted cree que yo puedo cambiar eso por las insistencias del mundo? ¿Usted cree que yo pueda, que yo pueda cambiar ¿cómo se dice? Ese progreso en el cual el Señor me llevó de ser un nadie a ser ahora un redimido? Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que yo puedo cambiar eso ahora en mi vida? No, por eso que usted me ve con gozo. Y usted dirá, pero usted es demasiado chistoso. Usted debe hacerlo con más seriedad. No, es que yo no puedo. Yo no puedo porque yo no estoy haciendo esto para agradarle a usted, que esté en mi vida. Y los que me conocen, como aquella señora que está allí. Sí. Sí, no, fíjate si me conoce, hasta duerme al lado mío todos los días. Sí. ¿Sabe qué? Que la pregunta es que ella no sabe si yo ronco o no ronco, sino que ella sabe cómo yo ronco. Si es que nosotros pues tenemos que tener un tipo de vida delante del Señor, que es lo que yo quiero que usted entienda con estas palabras, un tipo de vida que sea sobrio, que sea agradable a Dios y agradable a los hombres, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con esta gente de este capítulo 7? Aquí el Señor está hablando con los líderes de la iglesia. El Señor no está hablando con el pueblo. El Señor no está hablando con el público en general. Él está hablando con los líderes de la iglesia, donde Él le dice bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Que nosotros, con toda la pantomima cristiana que estamos viviendo, con todas las cosas que estamos viviendo, es posible que el día que llegue el Señor nos quedemos en la gran tribulación. Bendito sea el Señor. Porque el Señor requiere un estándar de vida. El Señor requiere un estilo de vida que solo le agrada a Él. No para agradarle a los hombres, no para agradar a la iglesia, no para agradar al pastor, para agradarle a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese tipo de mentalidad, no de pobreza, sino de mentalidad de reino de los cielos. Bendito sea el Señor, que el Señor nos exige que tengamos nosotros. Y no quiere decir ahora que ahora usted camine de rodillas o que usted se clave en una cruz el día de Viernes Santo para que vean que usted es santo y que usted vive una vida razonable. No, es que usted vive una vida sobria, con el amor de Dios que ha sido implantado en su vida, con esa semejanza a la cual el Señor nos crió a nosotros, con esa semejanza que el Señor quiere que nosotros vivamos de Él y nosotros podamos testificar, demostrar, modelar delante del pueblo que se pierde ese tipo de amor. Vamos a alcanzar más que con 4 cánticos en el santuario. Porque déjeme decirle que si usted busca la definición de la palabra iglesia, derivado del griego eclesía en su definición dice que son los enviados afuera. Quiere decir que el asunto del cristianismo no es para aquí, para el santuario. I'm sorry, pastor. El asunto de la vida de iglesia no es para aquí dentro de estas 4 paredes, es para nosotros salir fuera de estas paredes. ¿Qué es lo que nosotros venimos entonces aquí a la iglesia? ¿A qué venimos nosotros aquí al santuario, al templo? No, arriba. Ahí. No, era por si acaso estaba enferma de la mano para que veas que el Señor te sanó. Por eso, pues el Señor te sanó, ¿entiendes? Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso grande al Señor. Sí. Oh, porque ustedes esperaban que yo la trajera aquí al frente y le pusiera la mano en la frente y que ella cayera para entonces decir que hubo un milagro. No, mira, el Señor hace milagros de esa manera. Sí. Gracias. Amén. Gracias. Dios bendiga. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor, ¿ves? Ahí está el Señor, ¿ves? Ahí está el Señor, adora al Señor. Adora al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Tú eres nuestro consolador, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, te doy gloria, Padre. Te doy gloria, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Usted está entendiendo ahora, amado, que es hacer esa conexión con el Señor. Y no estamos hablando aquí de nada místico, no estamos hablando de un acto de magia. No estamos hablando de que yo he venido aquí a querer conquistar los corazones de ustedes porque es la primera vez que me inviten y quiero que la próxima vez que yo venga a Australia ustedes me inviten a predicar de nuevo. Sino que es que el Señor habita dentro de un pueblo que le adora. Dice el libro de San Juan en el capítulo 4, en el versículo 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y cuando uno tiene un corazón recto delante del Señor, pues mire, suceden cosas, amados. La presencia del Señor se hace manifiesta como está en este lugar, como está en este santuario en este momento. Porque yo creo que ustedes han entendido el mensaje que se ha estado predicando. ¿Sí? Y entonces, como el Señor ha respondido, yo no quiero dañar la obra que el Señor ha querido hacer. Así es que este predicador termina el mensaje. Ahora, nosotros como pueblo de Dios debemos responder al llamado del Señor. Y es posible que quizás tú tengas algunas ataduras, algunas situaciones, algunas cosas inconclusas en tu vida que tú estás diciendo, Señor, hasta que yo no arregle eso, yo no voy a cambiar mi forma de ser. Quizás sea de que tienes pleitos, malos entendidos, o quizás abusaron de ti y tú todavía llevas esa carga contigo y no puedes entregarte de lleno al Señor porque esas cargas, esos malos entendidos, esos problemas, esos aprietos te quitan la comunión. Mira, hermano, yo hago una invitación al altar de Dios para que usted salga de la comodidad de su silla, se presente aquí en el altar del Señor y orando a Dios, juntos vamos a lograr de que esa carga que usted tiene, esa molestia, esa angustia, eso que no le permite a usted escalar un peldaño más en la vida cristiana, eso se aparte de su vida, lo deje ya. Y desde hoy en adelante usted comience a vivir la ética del reino en su vida.